saludo para todos, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos comenzando la tercera clase con el pastor Jeff Toll de Alcanzando un Mundo Pluralista. Hoy vamos a ver los distintivos del creyente, entonces les animamos que bajen las notas, que tomen notas y que esta clase sea de mucha bendición como todas las demás han sido. Bueno, pastor Jeff, la clase es suya. Muy bien, muy bien. Qué alegría estar con ustedes de nuevo esta semana. Y seguimos con esto de cómo es que nosotros podamos alcanzar a un mundo pluralista. Y quiero comenzar el día de hoy mencionando algo que no está ni en las notas ni aquí en el PowerPoint que tenemos, pero es un concepto muy interesante. Yo recientemente he estado estudiando un poco de la iglesia primitiva, y cuando digo la iglesia primitiva, no estoy hablando de la iglesia en el libro de Hechos, o sea, en Pablo y sus cartas y todo eso, aunque esa es parte, pero hablando de los primeros más o menos 3 siglos de la iglesia, o sea, los primeros 300 años de la iglesia. Y hay muchos, lo que llamamos los padres de la iglesia, los que realmente tenían mucha influencia, mucho impacto, que escribieron acerca de la iglesia. Y ellos escribieron acerca de una variedad de diferentes temas. Y lo que es muy interesante es que en ese entonces la iglesia cristiana vivía de cierta manera en un mundo pluralista. Ahora, claro, hay que entender que dentro del Imperio Romano el emperador era considerado pues casi o básicamente Dios, pero aún dentro del Imperio Romano, ellos dejaban a la gente, diferentes grupos, naciones, etnicidades, mantener sus diferentes religiones. Entonces, la regla básicamente era que ellos podían adorar a su Dios y también tenían que adorar al emperador. No respetar como si fuera un presidente o un rey, sino honrarlo como un Dios. Y bueno, eso era, claro, todo un problema para los cristianos, porque ellos dicen, pues solo hay un Dios y no podemos adorar a este Dios. Así que se levantó una persecución muy grande y en muchos casos las iglesias en diferentes periodos en esos primeros 3 siglos, las iglesias mantenían sus servicios dominicales cerrados, o en otras palabras, tenían servicios, pero no cualquier persona podía entrar. No era un lugar para cualquiera entrar como hacemos hoy en día. No, las reuniones estaban en muchos casos cerradas a gente de afuera, y solamente los creyentes, solamente la gente que ellos conocían podían entrar. Entonces uno pregunta, pues ¿cómo es que una persona inconversa, una persona que no conoce a Cristo, cómo es que pudo entrar entonces? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo es que ellos evangelizaron? ¿Qué pasó en esa época para ellos llegar a la fe? Y es algo muy interesante, porque uno pensaría, bueno, los cristianos no son un porcentaje muy alto de la población. Ellos van a querer usar todas las herramientas para ganar a los inconversos, para traerlos a la iglesia, para hacer crecer la iglesia, pero no. ¿Qué plan de crecimiento de iglesia que ellos tuvieron cerrando sus servicios el día domingo solamente a la gente que ellos conocían? Bueno, ¿qué sucedió? ¿Cómo es que ellos evangelizaron? ¿Qué es lo que realmente pasó ahí? Bueno, lo que pasó es que ellos tenían algo llamado catequismo, y eso duraba 3 años mayormente en la mayoría de los lugares, y eran como unas clases, entrenamientos
donde la gente nueva en el Señor y los inconversos también, los que estaban interesados en la fe cristiana, podían asistir y aprender y comenzar a poner en práctica la fe. Ahora, en esos 3 siglos, después de lo que es el Nuevo Testamento que nosotros tenemos, hubo un crecimiento fenomenal en la iglesia. ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo es que sucedió un crecimiento tan grande con una fe tan pequeña, el cristianismo, con persecución, con, en muchos casos, servicios dominicales cerrados al público? ¿Cómo es que ellos alcanzaron tantas personas? Y los padres de la fe, como Origen y otros, no hablaban mucho del evangelismo, pero hubo un crecimiento exponencial. Es muy interesante. Uno de los temas principales de los padres de la fe en ese tiempo era el tema de la paciencia. Sí, la paciencia. Y lo que enseñaron a los creyentes a hacer era vivir vidas no estresados, vidas donde ellos realmente no se preocupaban por lo que iba a pasar. Ellos podían permanecer en medio de circunstancias tan difíciles y estar tranquilos, llenos de paz. Es interesante, creo que diríamos que muchos de los creyentes hoy en día necesitan un poco de eso, un poco de paciencia. Pero estoy compartiendo esto antes de compartir las notas para decir un concepto importante, que era el estilo de vida de los creyentes en el mundo, que era tan distinto. Y cuando hablo del estilo de vida, estoy hablando no de que si vieron o no vieron películas, si llevaban esta ropa u otra ropa. Claro, no hubo películas en esos primeros 3 siglos, pero sí, no estoy hablando de esas cosas externas. No. Lo que estoy diciendo es que esos creyentes eran diferentes en carácter, diferentes en amor, diferentes en esperanza, diferentes en paz y paciencia. Y esa distinción, la manera que caminaban en el mundo, hacía que todo el mundo les miraba y decía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Algo tienes que es tan diferente. Quiero saber de eso. Y los creyentes decían, pues vente al catequismo y te vamos a enseñar acerca de lo que tenemos y lo que creemos y cómo vivimos. Y así tuvieron un evangelismo explosivo, simplemente por vivir tan diferentes en carácter. Entonces, lo que quiero hacer hoy es compartir los distintivos del cristianismo. Y yo di todo lo que acabo de dar como una introducción, porque cuando yo digo, bueno, ¿qué son los distintivos del cristianismo? Algunos van a pensar, y esto es bueno, pero ¿para qué sirve en cuanto a alcanzar un mundo pluralista? O sea, estás hablando del cristianismo, no estás hablando de otras religiones. Sí, correcto. Porque si nosotros aprendemos lo que hace el cristianismo distinto comparado a todo lo demás, eso hará toda la diferencia para alcanzar a un mundo pluralista. Si nosotros entendemos y vivimos lo que nos hace diferentes, es más fácil alcanzar a gente en otras religiones y con otras creencias. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos, que esas religiones faltan, es exactamente lo que esas personas están buscando, aun si nunca lo han dicho. Todo y cada ser humano tiene dentro de ellos mismos
un deseo para Dios y el Dios en quien nosotros creemos. Cada ser humano tiene este deseo. Y con eso en mente, alguien quizás va a decir, ay, sí, yo soy budista y tengo momentos cuando siento la paz. O alguien puede decir, yo soy musulmán y tengo buenas relaciones con otras personas. Pero lo que nosotros tenemos en nuestra fe son unos aspectos de vida, de experiencia, de creencia que ninguna religión en este mundo tiene. Y cada ser humano está buscando estas cosas, aun si nunca lo han pensado, aun si nunca lo han dicho, pero lo están buscando. Y si nosotros podemos vivir nuestras vidas con estas realidades de lo que nosotros creemos que hace al cristianismo distinto, esto va a ser una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos para alcanzar gente en cualquier otra religión o que tiene cualquier otra creencia. Entonces entramos en esto el día de hoy. ¿Cuáles son los distintivos de la creencia acerca de Dios? O mejor dicho, nuestra creencia acerca de Dios. El primero es este: Dios vino a nosotros. Dios vino a nosotros. Ahora, antes de yo seguir, yo voy a pedirles a todos un favor. Quiero que usen el chat hoy en día y que ustedes pongan lo que ustedes creen que son los distintivos del cristianismo. En otras palabras, ¿qué es lo que hace al cristianismo diferente comparado a cualquier otra religión? Y si tienes una idea, ponlo en el chat y vamos a ver. Yo tengo varias, tengo como 4 o 5 para el día de hoy. No voy a necesariamente darles toda la lista, pero tengo algunas y es posible que algunos de ustedes van a mencionar algunos que ya tengo y otros van a decir otros que no tengo. Y está bien. Así que si quieres poner eso en el chat, ponlos. Y de ahí voy a leer, voy a incluir, ahí vamos a ver lo que dicen. Bueno, mientras están poniendo eso, voy a seguir con el primero aquí, que es que Dios vino a nosotros. Dios vino a nosotros. Esto es muy importante, porque, bueno, sabemos esto según Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ahora, si pensamos en esto por un momento, esto nos muestra claramente que Dios dejó todo y vino aquí con nosotros. Esto hace al cristianismo distinto comparado a las demás religiones. ¿Por qué? Bueno, otras religiones en ciertos casos tienen un Dios que quizás llegó en la historia de los griegos en su religión y los romanos. Había un cierto tipo de dioses que llegaban al mundo, a veces tenían relaciones con seres humanos y tenían hijos, o sea, eso en sus creencias, ¿no? Pero no de la manera que el cristianismo lo enseña. Porque el cristianismo enseña que Dios, siendo 100% divino, todavía se bajó, mantuvo su divinidad, pero vivió aquí con nosotros. Murió aquí. Él cruzó todas las barreras. Él cruzó
todos los obstáculos para llegar a nosotros. Las demás religiones del mundo, cualquier religión, tiene que ver con nosotros cruzar las barreras para llegar a Dios o llegar a Nirvana o llegar a cualquier otro nivel especial, llegar al cielo. Pero solamente el cristianismo enseña que Dios vino a nosotros, que Él cruzó todas las barreras para restaurar la relación con la humanidad. No es la humanidad que tiene que cruzar las barreras. Es Dios quien las cruzó. Él pasó por cada obstáculo y llegó con nosotros y se relacionó con nosotros y aceptó a nosotros. Y esto es bien importante. Es muy interesante. Yo compartí versículos 6 a 8. Hay un versículo antes de eso donde Pablo dice que nuestra actitud debe ser la misma que Cristo Jesús. En otras palabras, de la misma manera que Dios vino, nosotros tenemos que ir al mundo también. Nosotros tenemos que cruzar los obstáculos. Nosotros no esperamos que la gente llegue, nosotros vamos a ellos. Nosotros cruzamos las barreras y los obstáculos. Tengo un punto aquí, quiero mostrarlo aquí en el PowerPoint, con este concepto de que Dios vino a nosotros. Y dice la siguiente frase después de Filipenses 2, 6 a 8, y es la palabra conexión, y dice amor. Para los que han estado ya en las primeras dos clases, quiero explicar algo de la conexión aquí que digo al final. Normalmente, en las otras clases, yo he dado la enseñanza y de ahí he dado herramientas acerca de cómo conectarnos con el mundo. Lo que estoy haciendo hoy es estoy incluyendo ese punto de conexión con cada distintivo acerca del cristianismo. Entonces, quiero regresar muy rápido al punto de conexión con el mundo en el distintivo de que Dios vino a nosotros. O sea, en otras palabras, el hecho de que Dios llegó, el hecho de que Dios cruzó todo obstáculo para llegar a nosotros, es como Juan 3:16, ¿no? Que Dios envió a su único hijo. ¿Por qué razón? Por el amor. Y de la misma manera, nuestro punto de conexión con el mundo es el amor. No hay ninguna religión en el mundo que debe tener la clase de amor que nosotros como cristianos tenemos. Ese es un distintivo que no debe tener nada igual por todo el mundo. Porque nosotros creemos en un Dios que cruzó todos los obstáculos para llegar a nosotros, y de la misma manera nosotros debemos de cruzar todos los obstáculos para llegar al mundo. No estamos esperando que ellos cambien primero, que ellos crean primero, que ellos ejercen algo primero. No, nosotros por el amor llegamos a ellos. Ese primer distintivo nos muestra la clase de amor que nosotros debemos de tener para el mundo. Ahora, voy rápido a los comentarios de ustedes. Mira, Karina, primero en poner amor. Claro. Y bueno, nos sirve decir que no es un distintivo el concepto de amor. Esto es importante, porque casi todas las religiones hablan del amor. Casi todas las religiones tienen un concepto que dice que hay que hacer con otros lo que uno desea que ellos hagan con uno mismo, o tratar a otros como uno quiere ser tratado. Eso existe en todas las religiones. Pero la clase de amor es lo que hace al cristianismo distinto. La clase de amor que dice entrego todo sin requisitos. Esa clase de amor
no es un amor que está en las demás religiones. Bueno, de ahí tenemos muchos distintivos aquí, la música, bueno, sí, claro, es diferente, pero todas las religiones tendrían música, claro que sí. Nuestra vida en lo privado se refleja en público. Eso sí es uno de los distintivos que no está en mis notas, pero es uno de los distintivos principales, que no haya una diferencia entre lo privado y público. Somos un ser completo que se expresa igual en todo ambiente. El único que venció la muerte fue Jesús, correcto, aunque para que sepan, hay otras religiones que creen que sus líderes o sus dioses también murieron y vencieron la muerte. Pero lo que hace la resurrección de Jesús distintivo, y esto no está en mis notas tampoco, así que este es bueno también, lo que hace la resurrección de Jesús distintivo es que en las demás religiones, cuando su Dios se levanta de la muerte, después se vuelve a morir. O sea, ninguno de ellos se quedan vivos para siempre. Pero en el cristianismo, Jesús murió, resucitó y hoy sigue resucitado. Y eso es muy importante de entender en el distintivo del cristianismo. Ese es muy bueno. El trabajo misionero, quizás la manera que lo hacemos es distintivo, pero hay, podríamos decir que mormones, testigos de Jehová ejercen lo que es misiones. Otras religiones no son tan fuertes en el trabajo misionero. Entonces, habría algo en nuestro mundo de cristianismo que es mucho más fuerte ahí comparado a otras religiones. Doctrina de los unos para con los otros, sea el amor básicamente, amén. Vidas transparentes y genuinas, yo pongo eso también con el concepto de igual en público que en privado, todo va en la misma dirección. La necesidad de tener una relación personal con Cristo. Bueno, voy a tocar algo ahí en unos minutos que es muy importante. Y ese es parte de un distintivo muy importante para el cristianismo. Nos conocerán por nuestro amor incondicional. Amén, como hemos mencionado. Su Biblia, sus iglesias, su formato atraccional. Ok, muy bien. Dios revolucionó todo nuestro ser para vivir vidas de acuerdo a su reino. Igual esa consistencia de vida. Iglesia atraccional. Sí, sería un estilo distintivo. Creo que algunas otras religiones tendrían unas cosas así, pero probablemente el cristianismo lo tiene mucho más fuerte comparado a otras religiones. También alguien dijo que nacimos de nuevo. Sí, eso es muy importante. A ver, Giselle escribió amor, perdón, humildad y pensar en el otro. Amén. Vida con poder, su dependencia del Espíritu Santo, también su misericordia y su dar, nuestra identidad como sus hijos. Claro que sí. Entonces, un montón de buenas cosas aquí que han mencionado. Y yo voy a seguir adelante. Quiero mencionar antes del segundo que tengo aquí, que el distintivo es lo que nos hace completamente diferentes, donde ni puedes decir de otra religión que existe ahí como existe con nosotros. No existe en ninguna otra religión el concepto de un Dios que cruzó todas las barreras para venir a nosotros y establecer relación de nuevo. Eso simplemente no existe. ¿Hay humildad en otras religiones? Claro que sí. ¿Hay amor en otras religiones? Claro que sí. ¿Hay compasión en otras religiones? Claro que sí. Hay muchas cosas que existen. Pero son estos distintivos que hace el cristianismo completamente diferente, que nos da una clase de amor, humildad, gozo, paz, lo que sea,
que después es diferente a lo que otros tienen. Así que el primero fue Dios vino a nosotros. El segundo, autores humanos inspirados por Dios. Piensa por un momento de otras religiones. En Islam, el profeta recibió el Corán de un ángel en una cueva. Él no lo escribió, fue recibido supuestamente de Dios. Algo similar es el libro de Mormón que por Joseph Smith, lo que los mormones tienen, que él recibió igual ese libro de un ángel. Es muy interesante si lees la parte como la introducción o las notas al comienzo de esa Biblia de los mormones, aunque hasta cierto punto usan la Biblia de nosotros también, pero es el libro de los mormones. Dice unos testigos en el comienzo del libro, dicen, nosotros afirmamos que Joseph Smith, que todo lo que él nos dijo es lo que nosotros oímos y podemos afirmar que nos dijo lo que nos dijo. O sea, ellos no pueden afirmar que vieron a Joseph recibir ese libro de un ángel. No pueden afirmar de que ellos vieron al ángel. Solo pueden afirmar ellos que Joseph les dijo lo que les dijo y eso afirman. Entonces, es una persona, igual en el Islam, una persona que está diciendo que todo el mundo me crean, yo lo recibí de un ángel o de Dios y me lo dio y aquí está. Bueno, yo diría eso está expuesto a confusión, a manipulación, a un montón de cosas. Si pensamos en otras religiones como el budismo, ahí estamos hablando de un ser humano, Buda, quien escribió sus creencias, ideas, conceptos y los compartió con otras personas. O sea, en otras religiones lo que ocurre es un autor humano que en sí no era Dios, que simplemente escribió pensamientos de la vida, los compartió con otros y se convierte en una religión de sabiduría, por decirlo. O sea, ideas de cómo vivir. Es como un cierto tipo del humanismo. Entonces, solamente el cristianismo, y con esto, claro, el judaísmo, solamente nosotros tenemos una Biblia escrita por múltiples autores, inspirados por Dios. No existe otra religión que muestra este concepto. Por eso podemos decir, según el versículo ahí de 2 de Timoteo capítulo 3, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Y qué es con esto? El punto de conexión con el mundo, con gente que no conoce a Cristo. Aquí viene para ustedes. El punto de conexión al entender que esta palabra fue escrita por seres humanos es que nosotros tenemos una fe encarnada. O sea, es Dios manifiesta a través de sus hijos. Esto es algo impresionante, porque esto no existe en otras religiones. Otras religiones quizás enseñan que uno puede llegar a ser como un Dios. Otras religiones van a decir que uno se une con Dios. O sea, llega a ser Dios. Otras religiones dicen que alguien se une con el universo. Pero
Ninguna religión enseña un concepto, y algunos lo mencionaron aquí, de que Dios es espíritu, y aunque Él es completamente separado, Él mora en nosotros, y la fe es encarnada, Dios encarnado en nosotros, en este mundo, de tal manera que nosotros como creyentes decimos que somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo decimos eso? Porque el cuerpo de Cristo en el año 20 era Jesús, pero donde Él caminaba, ahí estaba el cuerpo de Cristo. Pero cuando Cristo va al cielo y envía su espíritu, ahora nosotros, llenos de su espíritu, formamos el cuerpo físico de Cristo en el mundo. Ninguna religión enseña este concepto, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Debe de hacernos entender que tú y yo tenemos a Cristo encarnado en nosotros a través del Espíritu Santo, y a través de eso, con los dones del Espíritu, con el fruto del Espíritu, con todo lo que el Espíritu nos da, nosotros impactamos al mundo. Queridos, les quiero decir esto: no hay ninguna otra religión que enseñe que tú y yo tenemos el mismo acceso al poder de Dios que está en nosotros para impactar las vidas de otros. Y quiero decir esto, es bien importante. No comparto estos distintivos. Y tienes que entender esto como fundamental de lo que estoy compartiendo hoy. No comparto los distintivos para ustedes simplemente ir a conversar con un musulmán o un budista y decirles: para que sepan, esto es lo que hace el cristianismo diferente. No, eso no es lo que estoy diciendo. Ahora, si Dios provee una oportunidad así donde alguien pregunta y puedes compartir, amén, lo haces totalmente. Pero mi motivo hoy no se trata de la información intelectual de los distintivos. Mi punto hoy se trata de, al entender los distintivos, ¿cómo es que eso cambia nuestra manera de vivir y expresarnos en el mundo? Que de repente, cuando el mundo se encuentra en relación con nosotros, ellos se dan cuenta: wow, es que tú tienes algo que yo nunca he experimentado. Es decir, que estos distintivos deben de dirigirnos a un estilo de vida que un inconverso nunca ha visto en toda su vida. Y cuando se encuentran con nosotros, están asombrados de que otro ser humano actúa de la manera que nosotros actuamos. Y ellos de repente están tan interesados en lo que tenemos para ofrecer. El tercer distintivo es el siguiente: un Dios, tres personas. El versículo que tengo ahí, 2 Corintios 13, 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, añado ahí, y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Bueno, esto es tan importante, y escogí este versículo para mostrar el concepto de la Trinidad, por entender cómo es que este distintivo nos impacta a nosotros en nuestras vidas. Pero antes de decir eso, déjame mencionar que todas las religiones tienen perspectivas diferentes de Dios, ¿correcto? O sea, algunas religiones creen que solamente hay un Dios. La religión Sikh, Islam, judaísmo, claro, cristianismo. Enseñamos que solo hay un Dios. Hay otras religiones que creen que hay múltiples dioses, como el hinduismo y un montón de otras religiones en el mundo. Ahora, en muchos casos, un musulmán pensaría que los cristianos piensan que hay tres dioses. Es muy interesante. Ay, no, ustedes no creen en un solo Dios. Y nosotros decimos, sí creemos en un solo Dios.
Y va a decir, no, es que ustedes tienen uno, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses y nosotros debatimos, no, es que es un Dios. Y bueno, yo aquí hoy no voy a dar toda una explicación de la Trinidad. Cabe eso, si quieren eso, deben hacer otra clase de 4, 5, 6 sesiones para explicar el punto. Pero algo que nos sirve en entender el concepto de la Trinidad, un Dios en tres personas, es que primero, es que quiero decirles que esto me impacta de una manera tan grande. El hecho de que Dios es un Dios en tres personas y el hecho de que no hay ningún ser humano, teólogo, pastor, ni uno que puede explicar completamente cómo es que eso funciona. Nadie puede. Podemos dar mucha perspectiva bíblica, pero no hay nadie que puede entender y comprender completamente cómo es que este concepto funciona. Y con eso en mente nos enseña de Dios que Él es mucho más allá de lo que podemos comprender. En otras palabras, es que Dios anda fuera de nuestra definición. O sea, podemos definir algunas cosas de Dios. Podemos definir muchas cosas de Dios, pero no podemos definir todo de Dios. Es que Él es mucho más allá de lo que podamos definir, imaginar, entender, comprender. Y eso me encanta, porque nuestro Dios es misterioso. Nuestro Dios siempre tiene más para ofrecernos. Y con eso en mente llego al punto de conexión con el hecho de que Dios es un Dios en tres personas, y es esta: que nosotros podemos tener una experiencia plena de Dios. Mira el versículo ahí, 2 Corintios. O sea, Jesucristo que da gracia, el Padre que da amor, el Santo Espíritu que nos da comunión, relación íntima con Dios. O sea, cada aspecto de la Trinidad, cada persona de la Trinidad nos da a través de cada uno una experiencia plena en el cristianismo. Y esto es algo tan importante de entender. Porque al tener una experiencia plena, nosotros tenemos un Dios para ofrecer a este mundo que también dará a otras personas una experiencia plena. En todas las demás religiones, los dioses les dan algunas cosas, pero no les da una experiencia plena, completa. Pero solo un Dios en tres personas es capaz de darnos esa experiencia plena. Y eso es lo que tenemos para ofrecer a este mundo. Seguimos adelante. Tengo dos más para ustedes. Y otra vez tengo que decir que estas no son todas. Alguien puso ahí la resurrección y esa es una de las más grandes. Una resurrección, pero en el caso, como yo ya dije, Cristo no volvió a morir, sino ha permanecido vivo. Pero no puse todos aquí en esta enseñanza, pero tengo dos más. Uno, aquí es la trascendencia e inmanencia de Dios. Para que entiendan rápidamente, trascendencia, un Dios trascendente significa que Dios está más allá. Que Él está más allá, un Dios que está allá en los cielos, el creador de todo lo que hay. Inmanencia es un Dios que está acá, un Dios cercano, Emmanuel, Dios con nosotros. Hechos capítulo 7, versículos 48 a 50, dice: sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono, es un Dios trascendente, más allá.
Y la tierra es el estrado de mis pies. Es un Dios inmanente que está aquí también. Están ambos lugares al mismo tiempo. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Este concepto es muy importante porque muchas religiones enseñan que Dios es trascendente o que está más allá, es el creador de todo. Islam enseña eso. Otras religiones enseñan eso. Pero ellos enseñan que Dios solamente es trascendente, solamente es más allá. Que Dios no se mete en los asuntos aquí de nosotros. Simplemente se queda allá y no nos presta mucha atención. Como que creó todo y lo dejó y a ver cómo sucede la cosa, ¿no? Otras religiones enseñan que Dios, de cierta manera, es inmanente. O, mejor dicho, toma el budismo. Buda no es un Dios, pero él era inmanente, o sea, presente aquí en el mundo, no como un Dios, como un ser humano, sí, pero presente aquí, pero no hay mucho más allá tampoco. Entonces, el cristianismo nos enseña que Dios es trascendente, más allá que todo lo que hay, y que también es inmanente, presente aquí con nosotros. Claro, a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y el punto de conexión para nosotros es entender esto. Que Dios es un Dios que nos da convicción y compasión. Convicción porque Él es trascendente, tiene verdades que son más allá que nosotros. Y compasión porque nosotros somos llamados a tener convicción de lo que creemos, pero compasión en cómo vivimos dentro de este mundo, siendo buenos vecinos. Porque Jesús también vino y el Espíritu Santo también está con nosotros. Verdad y gracia, la verdad de Dios que es trascendente. Yo no determino la verdad. Hay algo estable en que yo puedo confiar, la verdad de Dios, pero también la gracia. Yo puedo expresar y mostrar gracia porque gracia he recibido. Entonces yo puedo vivir en este mundo como una persona fuerte y sólida en lo que creo, la verdad, convicción, pero una persona tan llena de gracia y compasión para el mundo. Presente en el mundo, presente con otras personas, aun si no creen en Jesús, especialmente si no creen en Jesús. Ese es nuestro llamado. Queridos, uno de los problemas con cristianos es que realmente viven como gente de otras religiones. Déjame explicar. En que ellos solamente tienen una de esas dos cosas en sus vidas. O sea, hay muchos cristianos que tienen la verdad, convicción de lo que creen, un Dios trascendente, verdades que son más allá. Oh, sí, hay muchos creyentes que tienen eso. Pero ¿sabe que hay muchas religiones que tienen gente que creen igual? Que tienen verdades fuertes, sólidas. Dios es más allá. Y de ahí hay cristianos que se inclinan más por el lado de gracia y compasión para el mundo. Amén, y tienen mucho amor. Pero dejan la verdad a un lado, se olvidan de la verdad. Y son bien buenos para conectarse con el mundo, pero no tienen un lugar a donde llevar la gente. Simplemente tienen relación, pero no hay algo más allá. Se queda ahí entre ellos. ¿Y sabe qué? Otras religiones tienen gente así. Creencias así. Donde todo está aquí entre nosotros y no hay algo más allá.
Pero el creyente es único en que tenemos un Dios trascendente e inmanente, que tenemos verdad que es más allá y gracia presente en relación, convicción más allá y compasión presente aquí en relación. Y nosotros debemos de vivir llenos de los dos. Dice en Juan capítulo 1 de Jesús que Él estaba lleno de gracia y verdad. Ambas cosas en nuestras vidas. Esto, queridos, es lo que nos hace diferentes. Porque otras religiones en muchos casos tienen verdad, pero no gracia. Y hay otras que tienen mucha gracia, pero no la verdad. Pero nosotros tenemos la verdad y la gracia, convicción y compasión. La última que quiero compartir con ustedes, el último distintivo, es este. Y muchos han mencionado algo similar a esto en los comentarios. Y el último que el pastor Carlos compartió, somos perdonados por la obra perfecta de la cruz, una vez por todas. Amén. Salvación por gracia. Salvación por gracia. La palabra de Dios nos enseña esto, que somos salvos por la gracia. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nosotros somos salvos por gracia. Vuelvo a lo primero que dije, que Dios vino a nosotros. Que todas las religiones, ningunas, mejor dicho, enseñan un concepto así. Y que todas las religiones enseñan que tú y yo tenemos que lograr llegar al cielo. Tenemos que lograr llegar a Dios. Es tan impresionante para mí, porque lo que la fe cristiana enseña en este concepto de salvación por gracia es que nosotros de un lado somos imperfectos, malos, pecadores, y es aceptar humildemente esa realidad, pero a la misma vez entender que aunque no hay nada que puedo hacer para ser salvo, Cristo hizo todo una vez por mí, por ti, y no tengo que hacer nada. ¡Wow! Otras religiones enseñan, es que tú eres bueno y toda la vida se trata de tú desarrollarte como la mejor persona, la mejor versión de ti que tú eres. Y otras religiones enseñan, tú eres malo y tienes que cumplir con este listo de requisitos. Y las dos son mentiras. Porque de un lado no somos buenos. Y del otro lado somos malos, pero no hay ninguna lista de requisitos que uno puede cumplir para satisfacerle a Dios. Pero en Cristo todo fue satisfecho. Y nosotros podemos llegar a Dios por la gracia de Cristo Jesús. Ninguna religión enseña esto. Y el punto de conexión que esto nos da con el mundo es una palabra clave: humildad. Humildad. Nosotros debemos demostrar una humildad en este mundo que es completamente diferente a todos los demás. Humildad, usando mi definición, esto no vas a encontrar en un diccionario, pero lo que yo enseño cuando enseño humildad, yo enseño que nosotros debemos ser todo lo que Dios nos ha creado para ser, en servicio a otros. Debemos ser todo lo que Dios nos ha creado para ser.
y usarlo en servicio a otros. Jesús dejó todo, pero no dejó su divinidad. La humildad en él fue expresada en él aprovechar de 100% de quien él era y es, en servicio a nosotros. En el caso de Jesús, morir en la cruz por nosotros y resucitar de la muerte. Y debe ser igual para nosotros. Ya que somos salvos por la gracia, no somos mejores que otros, no. Ahora, siendo salvos por la gracia, somos llamados a vivir como Jesús. Ser completamente 100% lo que Dios desea que nosotros seamos. Y tomar eso y ponerlo en servicio a todos los demás. Queridos, estos distintivos y el carácter que debe de formar en nosotros es lo que hará la diferencia para alcanzar personas que tienen otras creencias y otras religiones. Déjame, o sea, si me permites, convencerte o permite al Espíritu Santo convencerte. No es la cantidad de palabras o argumentos teológicos o razón que tú tienes hoy en día que va a alcanzar a personas que tienen diferentes creencias. Comienza todo con ser una persona con esta fe, esta presencia de Dios encarnada a través de humildad, amor, compasión, gracia, sólido en convicción y en la verdad. Y esas cosas van a crear un perfil de una fe y de nuestro Dios en este mundo que alguien en otra religión va a mirar y va a decir, es que tú tienes algo que yo no tengo y yo quiero lo que tú tienes. Y ahí Dios va a abrir la oportunidad para explicar lo que nosotros creemos. Es muy interesante. Yo disfruto mucho, y voy terminando aquí, de la apologética, que son las razones o la defensa de la fe cristiana. Me imagino que algunos aquí que disfrutan de eso también. Y uno de los versículos que es más usado se encuentra en el libro de, creo que es Primera de Pedro. Y lo estoy buscando rápido porque sí, Primera y Pedro capítulo 3 versículo 15. Y él dice ahí que nosotros debemos de tener una explicación, una defensa, una apología, apologética en el griego, viene de esa palabra, para nuestra fe. Pero lo que muchos ignoran es lo que es el contexto, todo lo que él dice. Él dice que debemos de tener esa explicación, y esto es tan importante. Cuando alguien nos pregunta, escucha lo que Pedro está diciendo. Cuando alguien nos pregunta de qué, la esperanza que está en nosotros. Pedro no está diciendo, vete por todo el mundo y haz la apologética, comparte la defensa de la fe cristiana. No está diciendo eso. Él está diciendo, vive de una manera tan convincente, con tanta esperanza, que cuando alguien te pregunta, oh, ¿y de qué me va a preguntar? De la esperanza que tengo. ¿Por qué es que tienes tanta esperanza? ¿Por qué es que tú amas como tú amas? ¿Por qué eres tan humilde? ¿Por qué tienes tanta compasión y gracia en cómo tú vives? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa contigo? Y ahí es cuando tendremos la oportunidad de compartir la razón, el por qué, este Dios en quien nosotros creemos. Permíteme orar por ustedes. Señor, en este momento, espero que
que he podido, Señor, comunicar tu corazón. Que la manera más impactante y más eficaz de ganar a gente que no conoce a Cristo comienza primero con vivir nuestra fe de manera tan convincente, por lo que nos hace únicos, porque tú eres único. Y eso va a mostrar al mundo en que vivimos algo que ellos jamás han experimentado y que ellos van a desear tener, querer y experimentar. Así que Dios desarrolla en nosotros vidas humildes, vidas llenas de esperanza, paz, gozo, amor sin condiciones, compasión y convicción, gracia y verdad. Y al vivir ese estilo, esa clase de vida, sabemos que tú abrirás puertas para impactar a otras personas que todavía no creen en ti, pero pronto van a creer. Gracias, Señor Jesús. Desarrolla ese carácter en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En Pastor Jeff. Bueno, una clase más que aquí nos dejas. Yo quiero hacer un comentario que quiero que tú lo expandas un poco más, pero el comentario tiene que ver con cuando nosotros, yo me acuerdo, cuando uno recibe a Cristo, cuando uno recibe al Señor, uno se acerca al Señor, uno recibe el Espíritu Santo y hay un hambre que Él da. Hay un hambre, un deseo de conocer, un deseo de leer la Biblia, hay un deseo de preguntar, hay un deseo de cambio, hay un deseo, y es el Espíritu Santo en nosotros. Y comenzamos, y nadie nos, y estoy diciendo, nadie nos impuso nada de eso, eso fue la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y en el tema de trascendencia e inmanencia de Dios, yo creo que está, como usted explicó bien claro, usted dijo, está el lado, y en el cristianismo está este lado, el lado en que hay convicción y verdad, y ese lado es como tenemos que imponer y como que cuidar la iglesia y cuidar la fe, y nos volvemos en ese sentido. Y está el otro lado donde no nos parecemos en nada a Cristo, pero nos parecemos más al mundo porque le amamos al mundo y tenemos compasión y gracia. Pero se nos olvida, creo que el centro de que finalmente la obra es de Dios. Así es. ¿Y cómo podrías explicarnos a todos un poco más ese equilibrio? Hablaste de humildad, hablaste de amor incondicional, y cómo tener ese equilibrio reconociendo que la obra no es nuestra, sino es de Dios. Por lo tanto, yo no tengo que volverme como el mundo para traerlos, pero tampoco tengo que ser el abogado de Dios para imponerles todo. Claro. Bueno, la misma palabra nos dice que nosotros no tenemos, Pablo lo dijo, el apóstol, él dijo que nosotros no podemos, esta es versión Jeff Toll, estoy parafraseando aquí, pero nosotros no debemos esperar que un no creyente actúe como un creyente. Esa es una locura. Es muy interesante que existe el concepto de juzgar. Es bíblico. Muchos piensan que Jesús enseñó no juzgar. No, Él no dijo no juzgar. Él dijo, si juzgas, así serás juzgado. O sea, cuidado con lo que dices a otro, porque lo que esperas de otro es lo que va a esperar de ti. Claro que sí. Pero el juicio o el juzgar no se trata de personas. Esto es importante. Se trata de acciones. No me estás preguntando de juzgar, pero esto es muy importante para responder. Entonces, ¿qué debo de juzgar? Juzgo acciones. Ok. No juzgo personas, juzgo acciones. ¿Qué acciones juzgo? Solamente acciones de creyentes, no de no creyentes. Así que la verdad, la convicción, donde debe de existir muy fuerte, está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. En mi familia, en enseñar a mis hijos. Esto es lo que creemos, de esta manera vivimos. Creen que, mira, tengo 5 hijos, 7
11, 13, 15, 17 años de edad. Los de 13, 15, 17, ya he tenido pláticas con ellos de cosas de sexualidad, como el mundo lo cree y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque en mi casa vamos a entender lo que es la verdad de la palabra. No solamente hemos hablado de eso, hemos hablado de muchas cosas, pero la convicción, las creencias, la verdad, debemos de empujar fuerte en la iglesia y ser sólidos en eso. Y de ahí, en el mundo, vivir vidas de gracia y compasión con todo lo demás, nunca esperando que ellos sean como nosotros. No, primero tienen que encontrarse con Cristo, ser transformados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿voy a vivir mis convicciones en el mundo? Sí, pero no siento la necesidad de expresar mis convicciones en el mundo. Y esto es lo importante. Vivo mis convicciones, pero no voy por todo lado. Es que esto es lo que yo creo, que debemos de... No, pues un inconverso, ¿cómo puedo esperar que va a creer igual que yo? No puedo esperar eso. Así que voy a vivir mi convicción, pero no tengo que expresarla a menos que alguien me pregunta o quiera tener una plática, no tengo problema. Pero no estoy para imponer mi verdad, porque esas verdades no son lo que cambia a la persona. Es Cristo, es el Evangelio, es el Espíritu Santo. Entonces yo quiero vivir con ese Espíritu de Dios presente en mi vida, en el mundo. Mis convicciones son personales y como parte de la comunidad de fe, pero voy a mostrar esa gracia y compasión en el mundo. Y nos cabe decir que también debemos demostrar gracia y compasión en la iglesia también, con los hermanos de la fe, amar los unos a los otros. No es solo cuestión de convicción tampoco dentro de la iglesia. Así que yo vivo, si puedo decirlo de una sola frase, yo vivo mis convicciones y con otros que no viven mis convicciones, uso la gracia y compasión para llevarlos en un camino donde terminarán al final con mis convicciones también. Pero la herramienta que uso no es mi convicción, la herramienta es la gracia. Y es muy interesante, si haces un estudio de la gracia en el Nuevo Testamento, que yo he hecho, esa palabra en el griego creo que es charis, o algo similar. Esa palabra que es gracia es muy interesante porque la gracia nos salva, la gracia nos mantiene, la gracia nos transforma, la gracia nos empodera. O sea, la gracia es la herramienta principal espiritual que hace todo el proceso desde el comienzo hasta el final. Entonces, la gracia es lo que cambia la convicción. No es la convicción que cambia la convicción de otro, es la gracia. Yo tengo convicción, pero la herramienta que uso es la gracia. Excelente, muchas gracias. Otra es en este tema de gracia. Yo tengo mucha curiosidad en el tema de las generaciones. Ahora, ya hablamos de los conversos y los inconversos. Ahora hablemos de las generaciones, porque yo creo que igual que hay tensión entre los creyentes y los no creyentes y cómo manejamos la situación, y creo que usted ha hecho una excelente disertación. ¿Cómo manejar las brechas generacionales sabiendo que cada generación fue enseñada diferente? O sea, yo tengo mi generación, que soy mucho más joven que tú. A nosotros nos enseñaron, usted hace y punto. Y uno obedecía. Y si no obedecía, era rebelde. Número uno, es como... Y yo no digo que estuvo mal. Yo creo que cada generación se maneja como las generaciones. Y así funcionaba y yo creo que funcionó. La siguiente generación, yo escucho los que son más jóvenes que yo, la edad de mis hijos,
de mis hijas, ellos no funcionan con órdenes. Ellos no funcionan que así es y usted hace, porque yo dije y porque la palabra de Dios dijo y así se hace. Así, en mi vida, Dios dice y se hace. En la vida de ellos siempre están, ¿y por qué? ¿No? Y realmente ellos prefieren que les dejen decidir, que uno de pronto los dirija con preguntas para que ellos como que digan, ay, ya sé y es mi convicción. ¿Cómo se puede manejar la convicción, la verdad, la compasión y la gracia intergeneracionalmente? Ay, sí, esa es toda otra enseñanza. Buena pregunta, muy buena pregunta. Y tú estás describiendo mis hijos perfectamente. Yo recuerdo oír de un pastor, el pastor Chris Richards de Vino Nuevo en El Paso, en Texas. Él dijo, la obediencia es obediencia tía, que significa totalmente y inmediatamente, y la era, creo que como amablemente, o sea, de amor, o sea, felizmente, algo así. Entonces, bueno, pero el punto siendo que no es que el hijo tiene que responder rápido, tiene que hacer todo y tiene que hacerlo con buena actitud, ¿no? Y es wow. Y esta generación no, no es así. Creo que en el contexto generacional, ¿sabe qué? Creo que lo que es importante de entender como atrás del escenario es que generaciones se rotan. O sea, hay una generación que pasó por la Gran Depresión, una generación aquí en Estados Unidos, una generación, pero eso impactó también al mundo, una generación que pasó por la Primera o la Segunda Guerra Mundial, otra generación que pasó por 9/11 en 2001. Yo estaba enseñando una clase en la universidad ayer y estaba hablando de cosas del pasado, como de un terremoto que pasó aquí en Los Ángeles en 1994, y dije, ni uno de ustedes había nacido. Y de ahí estaba hablando de 9/11 y dije, no, es que la mayoría de ustedes tampoco nacieron antes de eso, o sea, no experimentaron esas cosas. Y cada generación nueva tiene sus aspectos diferentes debido a lo que ocurre en el mundo en esa generación. Así que hay una combinación de factores culturales, como entre hispanos comparado a anglosajones o comparado a asiáticos u otros grupos, y hay aspectos generacionales que no se trata tanto de edad, se trata de cuándo es que uno nació y qué estilo de vida vive. Por ejemplo, la generación hoy en día mayormente está viviendo con gran abundancia, con prosperidad mayormente. Y es un mundo global donde están interconectados con todo. Así que quizás era más fácil hace 40 años ahí en la casa decir a tu hijo, es que haces esto y así es. Pero los hijos hoy en día dicen, no, después en la casa allá, y yo vi esto por internet y vi como ellos se oponen a sus padres, así que yo lo voy a hacer también. Y es como que, las influencias que ellos tienen. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lidiamos con eso para llegar al mismo fin, al punto final que deseamos? Voy a volver atrás muy rápido a algo que mencioné en la segunda clase de Tim Keller, donde él dijo que la gente llega a la fe como completa o sólida a través de tres cosas principales: razonamiento, o sea, los conceptos de una fe; segundo, experiencia;
y tercero, relación. Y lo que yo diría es que uno necesita los tres. Ahora, alguien va a ser si tiene la razón fuerte y la experiencia. Si las relaciones se van mal, todavía puede ser muy sólido en la fe. Y ahí busca nuevas relaciones y ahí va. Pero yo lo quiero usar diferente para responder a tu pregunta, que es, el punto de comienzo en esas tres áreas es diferente dependiendo en la generación. Hubo una generación que era mejor comenzar con la razón, aquí con la mente. La generación hoy en día hay que comenzar más del lado de experiencia y relación. Así que con los hijos, ¿dónde es que inicias o comienzas el proceso de desarrollo? No lo comienzas con la razón. Es que tú tienes que hacer esto porque dije es que así funciona y funciona de esta razón por estas razones y ya, lo expliqué, así que así está. No, la razón no funciona con esta generación. Yo propongo que la razón es el último para llegar y es necesario. Queremos que lleguen a la razón, al entendimiento, a todo eso, pero es el último que viene a través de un proceso de experiencia y relación. Esas dos son mucho más fuertes y por eso entonces es hacer muchas preguntas, es tener mucha conversación con ellos que va más allá que qué hacer. O sea, en generaciones del pasado es que podías mandar y obedecían aun si no llevabas una relación con ellos. Pero hoy en día no es así. Si yo quiero mandar con un minuto de palabras, debo de tener 10 o 100 minutos de conversación y relación y formación en la relación, que puede ser el fundamento para poder llegar a mandar algo en sus vidas. Entonces, simplemente decir que mi punto de comienzo es diferente, no es decir que no puedo usar razón, que nunca puedo mandar, pero si las otras dos cosas, experiencia con mis hijos, relación con mis hijos, caminar con ellos en la vida, si esas cosas no están, simplemente mandar y decir no va a funcionar. Entonces ahí es donde comienza para la vida, para obediencia, para la fe cristiana, comienza con esta generación en el espacio de relación y en el espacio de experiencia. Excelente. Yo creo que excelente para padres, excelente para líderes, para pastores, porque realmente yo creo que la iglesia está en un tiempo crucial de cómo ser de influencia completa en un equilibrio perfecto y tiene que ver con todo lo que es la palabra, pero también tiene que ver con las generaciones, porque pienso, y yo creo que usted sabe más que yo, que las siguientes generaciones están más en peligro de extinción porque nosotros, las generaciones anteriores, no hemos sabido y no sabemos mucho cómo manejar y cómo navegar esto que viene, ¿no? Una cosa es el mundo, pero también está dentro de la iglesia nuestros hijos y los que vienen, ¿no? Puedo, y quiero añadir algo diferente, pero acerca de generaciones. Quiero que todos aquí tengan esperanza. Creo que hemos visto hemos visto muchos cambios en el mundo. Hemos visto un rechazo de ciertas cosas morales que cristianos creen, igual que judíos creen y hasta musulmanes creen acerca de ciertas cosas morales en cuanto a áreas de sexualidad y otras cosas. Y vemos todo esto pasando en el mundo y pensamos, es que esto es un desastre. Es que existe la pregunta con nuevos padres o los que están por ser padres,
es que ¿por qué traer hijos a este mundo? Es que no, esto va a ser un desastre. No, es que Dios va a seguir moviendo grandemente. Y yo veo algo en esta generación que muchos no ven porque por la misma cosa que tú dijiste. Padres que tratan de razonar con sus hijos, mandar a sus hijos, los hijos lo rechacen o se ofenden o se oponen y piensan, es que estos hijos son puros rebeldes, esta generación no sirve para nada. Y yo lo veo muy diferente. Yo veo una generación con un carácter fuerte. Y claro, sin ser redimido, se oponen a lo bueno, son rebeldes, son todo eso. Claro, lo entiendo, no lo niego. Pero si tú lo manejas bien, como acabo de mencionar, tú vas a tener hijos o vamos a tener hijos, jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos en nuestras iglesias que van a tener una convicción tan fuerte que ellos van a poder pararse en este mundo de igual manera que se oponen a los padres, pero con el corazón redimido y transformado. Ellos van a poder pararse en el mundo fuerte, y aunque el mundo dice, es que tú tienes que, y esto, aquello y lo otro, ese joven va a decir, no. Y va a tener gracia y compasión, no va a maltratar a otros, pero va a tener la fuerza de esa convicción. Así que yo quiero darles esperanza. Yo veo en esta generación unas cosas fenomenales, increíbles. Porque es que Jesús escogió a Pablo. Él estaba matando a los creyentes, encarcelando a los creyentes. Te digo por qué Dios lo escogió, pues en mi mente. Por esta razón, por la misma pasión que Pablo tuvo. Porque el problema era que los otros estaban en Jerusalén disfrutando, tomando café y pan y haciendo nada. Y Jesús dijo, yo les dije ir por todo el mundo, pero nadie se quiere mover. Entonces, ¿qué hace? Él agarra a un señor llamado Pablo, que tiene la pasión y se mueve y va de lugar a lugar enseñando y tiene fuerza y convicción. Y solo con cambiar, mira esto, a través de una experiencia con Jesús, donde Él lo hace ciego, Dios brilla del cielo. Y esa experiencia lo transforma completamente. Y la misma pasión que tuvo antes para encarcelar y matar y todo eso, se convierte en la misma pasión en una dirección diferente. Y él lleva el evangelio a múltiples ciudades plantando iglesias. Eso yo veo a esta generación igual, como si fuera Pablo, con una convicción y una pasión tan fuerte. Y si nosotros utilizamos experiencia y relación, van a llegar a la convicción alineada con la palabra y ellos van a ser fuertes en este mundo. Yo tengo mucha esperanza para ellos. Amén, amén. Pues usted con esas palabras también nos da esperanza a todos. Pastor, cerremos con una oración. Yo quiero que usted, por favor, ore por todos los líderes, pastores, padres, madres que están escuchando esta enseñanza y esta conversación para que nosotros nos salgamos, como usted explicó, la kenosis de Dios, ¿no? Él sale de ser Él para entrar a nosotros, que nosotros dejemos, que salgamos de nuestra forma de pensar, donde siempre ha sido como siempre fue, pero no va a ser igual, que nosotros podamos llegar a ellos y también ser mucha influencia para esta generación. Así es, y antes de orar, nada más quiero decir gracias. Claro, nos veremos en la cuarta clase, pero gracias a todos por los comentarios, por sus contribuciones. Fueron de bendición para mí leer todo lo que pusieron. Bueno, oramos. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has escogido y qué privilegio ser tus hijos, qué privilegio
saber que nosotros podamos ser usados de parte de ti para impactar a esta próxima generación, los que están en la iglesia y los que están fuera de la iglesia. Y Señor, lo que yo entiendo para cada uno de nosotros como pastores, líderes, padres, personas que quieren tener influencia e impacto, es que solamente va a pasar por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo que tú cambias en nosotros como consecuencia, como resultado de esa llenura. Tu palabra, Señor Jesús, nos dice que la llenura del Espíritu Santo produce paz, produce esperanza. La llenura de tu Espíritu Santo produce poder en nosotros, el poder de Dios. Entonces, Señor, entendemos que para nosotros vivir nuestras convicciones, pero para nosotros también poder impactar a este mundo que cree diferente, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que tú llenes nuevamente a cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe aquí, y que ellos sean bautizados por tu Espíritu Santo y fuego. Y Señor Jesús, si ha sido un tiempo desde que hasta ellos hayan usado los dones del Espíritu o que hayan hablado en lengua, Señor, en este momento refresca la obra de tu Espíritu en sus vidas para que ellos puedan comenzar a poner en práctica no solamente palabras, no solamente teorías, no solamente razonamiento, sino poner en práctica esos dones que has depositado en ellos, esa obra fuerte del Espíritu Santo. Señor, haz una obra nueva. Y Señor, últimamente te pido acerca de la obra de tu Espíritu Santo, que pongas en cada uno de estos pastores y líderes y padres, como dice en Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu Santo. Señor Jesús, lo que nosotros entendemos de fruto es que es algo visible en un árbol que provee satisfacción y sanidad para aquel que lo come. Y nosotros queremos ser iguales en este mundo, iguales con nuestros hijos, iguales en la iglesia. Tener la clase de fruto que viene a través de tu Espíritu, que es visible para todos los demás. Y que ellos, al tomar de ese fruto, van a estar satisfechos. Y ellos van a ser sanados por el fruto del Espíritu que nosotros cargamos en nuestras vidas. Señor Jesús, haznos más como tú, porque solamente tú en nosotros es la respuesta que este mundo necesita. Llénanos más y más de ti, no solamente para sentir bien, y tú haces eso, pero no solamente para eso, sino también para hacer lo que es bueno para este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Qué poderoso. Bueno, pues que el Señor los bendiga y que salgamos de esta clase con el poder del Espíritu Santo, el amor del Señor, que salgamos con gracia, con fe, con verdad, con convicción, que salgamos llenos para hacer influencia en nuestro mundo alrededor, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Muchas bendiciones.